Bienvenidos a la clase de números enteros. Esta parte teórica vamos a dividirla en dos. Esta va a ser entonces la primera parte de la clase de números enteros. Ahora bien, hoy vamos a hablar sobre la definición del conjunto de los números enteros, los subconjuntos dentro de este conjunto, la recta numérica y cómo podemos ordenar los números enteros en esta recta. Luego vamos a hablar sobre el valor absoluto y ecuaciones con valor absoluto. Entonces, ¿qué son el conjunto o qué es el conjunto de los números enteros? Este conjunto representa las cantidades positivas y negativas, además también incluye al cero. Como podemos ver, se representa con la letra Z y podemos identificar este conjunto representado de esta forma. Las llaves indican que es un conjunto, los puntos suspensivos de la izquierda indican que van desde el menos infinito, es decir, que no tiene un límite, que no tiene un número límite donde termina este conjunto, al igual que los números de la derecha indican que este conjunto sigue hasta el infinito positivo. Entonces, vemos claramente que incluye al número 0, a todos los números positivos y a todos los números negativos enteros. Dentro del conjunto Z o conjunto de los números enteros se encuentran, o este conjunto incluye a 4 diferentes subconjuntos. En pantalla vemos el conjunto de los números enteros positivos, que se representa con la letra Z y un más para denotar que son únicamente los enteros positivos. Luego tenemos los enteros negativos, que están denotados por Z y un signo menos, denotando que son únicamente los enteros negativos los que estamos incluyendo en este subconjunto. Luego tenemos los números naturales, que están representados por la letra N y el signo positivo. Este subconjunto incluye a todos los números enteros positivos y al cero. Y luego tenemos el subconjunto de enteros positivos y negativos sin incluir el cero, el cual se denota con la letra Z igualmente, pero esta vez con un asterisco. Observamos que entonces va del menos infinito al infinito sin incluir el cero. Ahora, debemos conocer que los números enteros se pueden representar de manera gráfica, utilizando la recta numérica que vemos en pantalla. Esta recta es una herramienta muy importante para nosotros poder ordenar los números enteros o, como dije antes, graficar estos números. El 0 representa el origen o punto de referencia de la recta numérica y dependiendo del número que vamos a representar, ya sea positivo o negativo, el punto de referencia que vamos a tener es el 0. Es decir, sabemos que los números positivos son mayores que el 0. Por lo tanto, con esta lógica, sabemos que los números a la derecha siempre son mayores que los que están a la izquierda del 0, ya que todos los números positivos son mayores a los números negativos. Al igual que aquí observamos que se grafica el 2 luego del número 1, porque el 2 es mayor que el 1. Ya veremos esto con más detalle más adelante. Ahora, el concepto de valor absoluto es necesario conocerlo, ya que este nos ayudará a entender mejor lo que estamos hablando de la recta numérica y nos va a ayudar a representar también las cifras adecuadamente sobre esta recta. Entonces, en pantalla observamos que la representación del valor absoluto de un número es colocar una barra a la izquierda y a la derecha de dicho número o de dicha cantidad. Entonces, aquí estamos observando el valor absoluto de A. Y esto se entiende como la distancia que existe desde el origen de la recta numérica, que ya habíamos hablado, que es el 0, hasta dicho número, que es A. Aquí observamos que el valor absoluto de A será A si A es un número positivo o mayor a 0 y será igual a menos A si A es un número negativo o menor a 0. Un ejemplo de esto puede ser valor absoluto de 9. ¿Cuál es este caso? 9, ¿qué es? Es positivo, es decir, es mayor a 0. Estamos en el primer caso. Por lo tanto, el valor absoluto de 9 es igual a 9. Ahora, si colocamos entonces valor absoluto de menos 8, como menos 8 es un número negativo, por lo tanto es menor a 0,
Entonces, su valor absoluto va a ser menos a, en el caso del ejemplo anterior, en este caso va a ser menos 8. Y sabemos por regla de signos que menos por menos es igual a más. Por lo tanto, el valor absoluto de los números positivos coincide con su valor numérico. Es decir, el valor absoluto de 9 es igual a 9, como vimos en este caso. Pero el valor absoluto de los números enteros negativos no coincide con su número, con su cantidad numérica, sino que es igual a esta cantidad multiplicada por menos 1 o con su signo invertido, que sería positivo, como vemos aquí. Entonces, en el caso de los números enteros positivos, su valor coincide con la posición en la recta numérica contando desde el punto de referencia 0 hacia la derecha. Ya habíamos hablado que el valor absoluto representa la posición desde el punto de referencia hasta dicha cantidad numérica. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el valor absoluto de 2? El valor absoluto de 2 es 2 y el 2 está en dos posiciones más hacia la derecha de que el punto de referencia. Aquí vemos que tenemos que ir del 0 al 1 y luego del 1 al 2. Mientras que en el caso de los números negativos, la cosa cambia un poquito, ya que vamos a ver un ejemplo con el número menos 3. ¿Cuál es el valor absoluto del número menos 3? Es igual a 3. Esta vez no vamos, la posición de los números negativos no es hacia la derecha como en el caso de los números positivos. En el caso de los números negativos, la posición se cuenta hacia la izquierda del número de referencia, que es 0. Entonces, como el valor absoluto de menos 3 es 3, vamos a contar 3 posiciones hacia la izquierda desde nuestro valor de referencia. 1, 2, 3. Llegamos al menos 3. Eso es lo que representa entonces el valor absoluto para nuestras cantidades enteras. Luego de la lámina anterior ya estamos más claros sobre la implicación de la recta numérica y nuestros valores enteros dentro de esta recta y cómo podemos ordenar. Pero aquí vamos entonces a enumerar algunas consideraciones que debemos tener en cuenta y son muy importantes para entender este tema. Entonces, el primer enunciado dice: siempre los números negativos son menores que los números positivos. Esto es evidente. Los números positivos son mayores que los números negativos. Siempre será y siempre ha sido así. Luego, los números negativos son menores que 0. Aquí observamos que, como habíamos hablado, a la derecha siempre estarán los mayores y a la izquierda siempre serán los números menores. Entonces, los números negativos son menores que 0. Efectivamente, están a la izquierda del 0, por lo tanto, son menores. Luego, los números positivos son mayores que 0. También lo observamos en la recta numérica fácilmente. Luego, al comparar dos números negativos, siempre es mayor el número que se encuentre más cerca del 0. Esto es porque mientras más cerca del 0 estés, menos distancia tendrás desde el punto de referencia. En el caso de los números negativos, esto es favorable, ya que mientras más a la izquierda estés posicionado, menos será tu valor. Aquí sabemos que menos 3 es menor que menos 1. Menos 1 está más cerca de nuestro punto de referencia, que es el 0. Por lo tanto, efectivamente, al comparar dos números negativos, siempre el mayor estará más cerca que nuestro punto de referencia 0. Luego, al comparar dos números positivos, siempre el mayor será el número que se encuentre más alejado del 0. Esto concuerda con lo que habíamos hablado anteriormente, de que mientras más a la derecha estés, mayor serás. 3 es mayor que 2. 3 está más alejado del 0 que el número 2. Por lo tanto, es mayor. Y por lo tanto, cuando coloquemos, por ejemplo, el número 10 estará más alejado hacia la derecha del 0 que el número 3 o el número 2. La última consideración es que el 0 siempre es mayor que cualquier entero negativo y siempre es menor que cualquier entero positivo. Eso también se puede ver fácilmente en la recta. El 0, nuestro punto de referencia, está a la izquierda de todos los números positivos, por lo tanto es menor a los números enteros positivos, mientras que el 0
está a la derecha de todos los números enteros negativos, por lo tanto el 0 es mayor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones con valor absoluto. Las ecuaciones debemos saber que es igual o son iguales a una igualdad. Cada ecuación es una igualdad en la cual se desconoce un término o varios de esta igualdad. Este valor que no conocemos se denomina incógnita. Ahora, como estamos hablando de ecuaciones con valor absoluto, nos interesa practicar sobre las incógnitas que están dentro de la barra de valor absoluto. Entonces, para explicar más o menos el procedimiento que debemos aplicar en el caso de estas ecuaciones, vamos a seguir este ejemplo que observamos en pantalla, que dice, si el valor absoluto de x es igual a 20, ¿cuánto vale x? Como bien sabemos, entonces, debemos calcular el valor de x. Y este es el propósito de las ecuaciones. El propósito de las ecuaciones es hallar el valor de nuestra incógnita, que en este caso es x. Lo primero que debemos hacer es observar la expresión que nos están dando y determinar cuáles son los números que satisfacen la igualdad. En este caso, como bien vimos anteriormente, hay dos posibles valores que pueden satisfacer la igualdad. Es decir, x puede ser o 20 o puede ser menos 20, porque ya hemos visto antes que el valor absoluto de un número negativo es igual a ese mismo número, pero positivo. Y esto coincide con el valor absoluto de ese número negativo, pero positivo. Me explico de mejor manera. El valor absoluto de 3 es igual a 3 y el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Es decir, el valor absoluto de cualquier número, ya sea positivo o negativo, es igual a ese mismo número positivo. Es decir, el valor absoluto de más a coincide con el valor absoluto de menos a, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Tenemos que x puede ser o 20 o menos 20, ya que ambos valores absolutos dan 20, que es lo que nos expresa la ecuación que tenemos en este ejemplo. Ya entonces obtenidos estos valores, estos posibles valores, se buscan las soluciones a la ecuación. Es decir, ya colocamos que x puede ser igual a 20, así como también x puede ser igual a menos 20, para que el resultado de su valor absoluto sea 20. Y así concluye este ejercicio. Ahora vemos el ejemplo número 2 de las ecuaciones con valor absoluto. En este caso, vemos que se complica un poquito más la cosa, porque dentro de las barras de valor absoluto se encuentra no una sola incógnita, sino que se encuentra una incógnita más otro número. En este caso, eso se denomina un binomio. Luego lo veremos más adelante. Entonces, aquí nos están diciendo que si el valor absoluto de x más 3 es igual a 5, ¿cuánto vale x? Como vemos, se repite la pregunta. Se repite la pregunta de que queremos hallar el valor de nuestra incógnita, que es x. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, como hicimos anteriormente, es observar la expresión que nos están dando, que es x, que es valor absoluto de x más 3 igual a 5, y hallar los números que satisfacen a la igualdad. Vamos a ver entonces, si el valor absoluto de x más 3 es igual a 5, entonces sabemos que x más 3 puede ser positivo o x más 3 puede ser negativo. Ahora hallamos los números que satisfacen la igualdad, siguiendo con la definición de valor absoluto que vimos anteriormente, donde el valor absoluto de a es igual a si a es mayor a 0 y a menos a si a es menor a 0. Aquí podemos ver que a puede ser tanto positivo como negativo, porque ya vimos que el valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, coincide con su signo opuesto. Entonces, colocamos x más 3 es igual a 5, menos x más 3, y esto también es igual a 5. Debemos hallar entonces los valores de x que satisfacen esta igualdad. Pero ahora vamos a realizar el despeje de x, es decir, vamos a dejar a x solito en un lado de la igualdad para hallar su valor, pero lo debemos hacer por separado en cada una de estas dos igualdades que nos resultaron. Entonces, colocamos x más 3 es igual a 5,
despejamos x y ¿cómo vamos a hacer esto? Pasamos el 3, como está sumando, al otro lado restando. Y luego resolvemos la resta, 5 menos 3 igual a 2, entonces un valor de x es 2. Ahora bien, vamos a la segunda expresión que nos quedó del primer paso. Vamos a aplicar la propiedad distributiva donde vamos a multiplicar este menos, también podemos decir que es un menos 1, vamos a multiplicar ese menos 1 por x y por 3. Entonces, menos x menos 3 es igual a 5. Para dejar a la x solita, vamos a pasar al menos 3. Como está restándose, vamos a pasarlo sumando. O como está negativo, vamos a pasarlo positivo del otro lado. Entonces, nos resulta menos x igual a 5 más 3. Si sumamos 5 más 3 es igual a 8. Y entonces nos quedaría esta expresión. Pero como queremos el valor de x y no de menos x, lo que debemos hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad, lo que resulta en esta expresión que observamos aquí. Por lo tanto, los dos valores de x son 2 y menos 8, como vemos en el tercer paso. Las posibles soluciones de la ecuación son x igual a 2 o x igual a menos 8. Más ejercicios como estos de valor absoluto lo pueden encontrar en el problemario de segundo año en el tema de números enteros. Muchas gracias por ver la clase. Nos vemos en la siguiente parte.